Habíamos visto estas diapositivas, ¿verdad? ¿O todavía no? Sí vimos algunas, pero creo que no acabamos. No íbamos a acabar en... Okay, ya no me acuerdo cuál nos quedamos. Esto sí lo vimos, según yo, vimos el espectro electromagnético, ¿no? Sí. Y analizamos cada uno de los espectros, no, hasta ahí nos quedamos, ¿no? Hasta aquí. Después del infrarrojo, pues. ¿Alcanzamos a ver infrarrojos? Sí, sí, porque les dije de los teléfonos que se conectaban, ¿verdad? Creo que infrarrojo fue el último que vimos. Sí, creo que sí. Ok. Entonces continuamos con microondas. Bueno, este rango de frecuencias nos dice que es el que se utiliza comúnmente para transmisiones de largo recorrido, por ejemplo, las de vía satélite. No sé si alguno de ustedes tenga internet satelital, sobre todo los que son foráneos y se hospedan ahí por Suru o en bosques de Morelia o una cosa así, digo en bosques de Pátzcuaro. Si no, bueno, hay una forma de transmisión de internet que se le conoce como internet satelital, que es como una antena de dish por donde llega la conexión. O si alguno de ustedes tiene dish o tiene Sky, no sé si se dieron cuenta cuando les conectaron que tenían que estar moviendo la antena a cierta posición donde encontrara la señal y la antena tiene que quedarse fija en esa posición, no la puedo estar moviendo. Esto es porque se coloca en sincronización con, con el satélite. Y muchas veces cuando hay una lluvia muy fuerte, por ejemplo, dejan de tener señal. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que la señal es directa. La señal por microondas no es radial como una señal de radio, valga la redundancia, sino es una señal lineal. Entonces necesito que estén alineados los dispositivos emisor y receptor. Nos dice que las comunicaciones por satélite y las comunicaciones terrestres punto a punto son alternativas al cable coaxial o a la fibra óptica. Y también que la mayoría de las tecnologías inalámbricas más habituales funcionan bajo ese proceso, como lo es la UMTS, el Bluetooth o la WLAN. Las microondas suelen ser direccionales y utilizan una parte del espectro con frecuencias más pequeñas que la luz infrarroja. ¿Sí? Otro medio de comunicación inalámbrica es la radiofrecuencia. Es el rango que utilizan las transmisiones de radio, por ejemplo, la frecuencia modulada, la amplitud modulada, la onda corta y la onda larga, y también lo que utiliza la televisión digital terrestre, TDT, que ahora funciona así. Anteriormente, hace unos años, se utilizaba todavía la dispersión de televisión vía señal analógica. Hoy ya han quedado clausurados los medios de comunicación de televisión vía analógica. Por eso es que hace un tiempo, en periodo de Peña Nieto, sacaron ese programa de Mover a México y les estaban regalando pantallas. ¿Por qué? Porque las televisiones anteriores de Cinescopio, a menos que ustedes les pusieran un transformador analógico digital, ya no iban a agarrar la televisión en señal abierta. Entonces ahora las nuevas antenas digitales ya agarran la señal de televisión abierta, pero ya como rango de canales 2.1, 3.6, 4.5, ya son señales digitales, porque ya la transmisión vía aérea de la señal se hace en una señal cuadrada, en una señal digital, no en una señal análoga. Ya no lo lees como una señal análoga, ya lo tienes que leer como una señal digital. Es por eso que las nuevas televisiones que sí ya te pueden leer una señal directamente digital o las antenas con transformador que me pasan la señal digital a un proceso análogo para que las televisiones viejitas sigan funcionando, aquellas que son de cinescopio y que no permiten la sintonía de ondas digitales. Esas señales de radiofrecuencia son omnidireccionales, como tal lo dice, son radiales, bajo el concepto de radial, que es decir, parte de un centro
y va en todas direcciones y pueden atravesar obstáculos sin mayor problema. Para ordenar la utilización del espectro electromagnético hay acuerdos internacionales que regulan quién puede emitirlo. Habíamos comentado que, no, esto ya lo habíamos comentado, ya me acordé, que la I2T y la FF y la FCC en Estados Unidos y lo que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en México son las que lo hacen. Ya me acordé que eso ya lo habíamos visto, perdón. Y nos quedamos aquí en componentes de una onda. Para poder entender las comunicaciones inalámbricas va a ser necesario conocer los conceptos fundamentales que definen a una onda electromagnética, las cuales son la frecuencia, es decir, el número de oscilaciones por segundo de una onda o señal, y la vamos a medir en hertz. Una onda que realiza 5 ciclos por segundo tiene una frecuencia de 5 hertz. El periodo, que es la cantidad de tiempo que tarda una onda en complementar un ciclo, por ejemplo, el periodo es 1 sobre el inverso de la frecuencia. Esa es la fórmula para obtener el periodo. La fase, que es la posición relativa en el tiempo dentro del periodo simple de una onda. Vamos a ver que nosotros podemos estar en fase o fuera de fase, dependiendo donde el pico o la cresta estén cortando al eje de las X. La longitud de onda, que es el espacio que ocupa un ciclo completo, es decir, como nuestras ondas son de tipo sinusoidal, lo que tardan en subir, bajar y volver al punto donde iniciaron, inician en cero o cortando el eje de las X, suben hasta el máximo de la cresta, bajan hasta lo máximo del valle y vuelven a cortar en X. Cuando llegan a ese punto, entonces, estamos diciendo que es el punto que vamos a poder medir como longitud, ¿sí? De un punto a otro de mi señal, justo en el mismo lugar donde yo lo estoy midiendo. Y la amplitud es la máxima valor o potencia de una onda con respecto al tiempo. Es lo más que va a ir hacia arriba o hacia abajo la señal. Y la vamos a medir típicamente en voltios o en decibeles. Aquí vemos la imagen de una onda sinusoidal característica, donde vemos los conceptos que les mencionaba. La amplitud, como el punto que va desde el corte en las X hasta lo máximo de altura. La longitud, que es la medición de una onda desde un punto hasta el otro donde llegue a su punto similar. El periodo, que es el inverso a la frecuencia, que es un ciclo completo, una vuelta a 360 grados, ¿sí? O hasta pi. Y todo está en función de el tiempo. Si hablamos de comunicaciones inalámbricas en un sentido amplio y general, vamos a entender por comunicaciones inalámbricas aquellas que se dan entre dispositivos, móviles o no, o entre personas que intercambian información utilizando el espectro electromagnético. Según el alcance, vamos a poder establecer tres grandes grupos de redes inalámbricas. Lo que son las redes de área personal inalámbrica, que vamos a conocer como WPAN, o Wireless Personal Area Networks. Las redes de área local inalámbrica, las WLAN, serán las Wireless Local Area Network, que son como las que tienen en sus casas. Y las redes de área extendida inalámbrica, o WW1, que es las Wireless Wide Area Networks. Y las vamos a poder diferenciar en dos tipos de W1, según quién controle su acceso. Si es una comunicación fija, será la FWW o la FW1, perdón, que es Fixed Wireless Wide Area Networks. Y si es una comunicación móvil, será la MW1, Mobile Wireless Wide Area Networks. En este esquema vamos a ver más o menos cómo las clasificamos.
En la WPAN vamos a tener estos protocolos, por ejemplo, el Home RF, el IRDA, el DECT, Bluetooth, Zigbee, NFC, por ser algunos de los más característicos. Para las Wireless LAN vamos a tener dos protocolos. El 802.11, que es con el que trabajan los access point que tienen, por ejemplo, en su casa o en el TEC, y las HyperLAN. Para las Wide Area Networks vamos a tener las fijas de área extensa, que serían las que se van en comunicación por satélite o por radioenlace, y las móviles de área extensa, que serán regularmente las redes de datos celulares. Aquí vamos a tener desde la primera generación conocida como TACS, la segunda generación o redes 2G, que son las redes GSM, las 2.5, que son las GPRS, las 3G, conocidas como UMTS, la red 3.5G o HSPA, y las redes 4G o redes IP, y ahora, en estos últimos días, las redes 4.5G y 5G. ¿Cómo entendemos entonces a estas redes personales inalámbricas o WPAN? Estas redes nos presentan una gran limitación de alcance. Sí, todas las redes personales inalámbricas son de poco alcance, pocos metros de diferencia. El uso de estas redes se ha llegado o se ha impulsado de manera progresiva en nuestra vida cotidiana con el objetivo de hacer las comunicaciones más cómodas y más fáciles de utilizar. Por ejemplo, la tecnología Bluetooth ya permite comunicar una impresora y un ordenador sin ningún cable, siempre que estén a una distancia de aproximadamente 10 metros. Mediante tecnología Wi-Fi, la distancia puede llegar a ser hasta de 100 metros. Las tecnologías más utilizadas para lo que es las WPAN es Bluetooth, Detect 8, IRDA, NFC y Zigbee. Esta cosa ya se trabó. Ahí está. Si hablamos de Bluetooth, vamos a decir que es una especificación que ha sido regulada históricamente por la IEEE bajo su estándar 802.15.1, que permite la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace de radiofrecuencia en la banda ISM de 2.4 GHz. Bluetooth entonces nos permite conectar inalámbricamente diferentes dispositivos electrónicos como asistentes digitales personales, que eran las antiguas PDAs, que hace muchos años que ya no existen como tal en el mercado, fueron reemplazadas por los smartphones, los teléfonos móviles, ordenadores portátiles, etc. Lo que nos va a facilitar y abaratar la interoperabilidad entre los dispositivos de diferentes fabricantes. Bluetooth tiene un alcance corto de alrededor de 10 metros y opcionalmente un alcance medio de 100 metros. Les comentaba que gracias a que la IEEE empezó a normar el estándar Bluetooth, ahora podemos conectarnos con N cantidad de dispositivos. Que al inicio, con las primeras versiones de Bluetooth, la comunicación entre dispositivos de distintos fabricantes era muy difícil, era muy complicado poder comunicarte de un celular Sony Ericsson con un Nokia o con un Motorola, por ejemplo, por Bluetooth. Era muy lenta la transmisión. Históricamente la tecnología Bluetooth ha evolucionado de la siguiente manera. En 1994, que creo que es la fecha por la que andaban naciendo muchos de ustedes, Ericsson promueve un estudio de comunicaciones inalámbricas de bajo coste y baja potencia. Para el 98 se crea el SIG, que es el Special Interest Group, que fue formado inicialmente por Ericsson, IBM, Intel, Nokia y Toshiba. En el 99 aparece la versión 1.0 del estándar Bluetooth. En el 2001 aparece la versión 1.1 de dicho estándar. Para el 2002, la IEEE produce el estándar 802.15.1, que es compatible ya con la versión 1.1 de Bluetooth. Para el 2004 aparece la versión 2 del estándar, en la cual se destaca el aumento de la velocidad de transferencia de hasta 3 megabits por segundo. En el 2007 aparece la versión 2.1 del estándar, en donde mejora cuestiones de seguridad. Para el 2009 aparece el Bluetooth 3.0, que destaca por el aumento considerable de la velocidad de transferencia, y en el 2011 aparece la versión 4.0 del estándar,
que se destaca por la reducción significativa del consumo de batería. Al día de hoy ya vamos en la versión, me parece que 6.0 del estándar de Bluetooth. Permítanme un segundo, que no sé si estaba sonando como si alguien se quisiera conectar, pero no tengo solicitudes abiertas ahí. Ok. Continuamos entonces. DECT. La siguiente tecnología es la DECT, que es Enhanced Cordless Telecommunications. Aparece como una necesidad de que las comunicaciones analógicas de la telefonía de principios de la década de los 80 evolucionaran hacia un contexto digital. La transmisión digital inalámbrica va a ofrecer una serie de ventajas respecto a la analógica: menos interferencias, más capacidad de dispositivos en una misma zona, mayor seguridad. Se le va a poder cifrar la información, es una de las grandes ventajas, y te da más movilidad, ya que se pueden establecer mecanismos para poder saltar de una red a otra, característica denominada como roaming, que a lo mejor a ustedes tampoco les tocó, cuando teníamos el proceso de la telefonía móvil del roaming nacional, que cuando salió nos permitía poder hacer llamadas con como un costo de llamada local a todo el país. Entonces dijeron que ya teníamos roaming nacional, que podíamos hablar fuera de nuestra localidad y ya no pagar los costos que imponían el servicio de larga distancia. DECT entonces decía que más de 100 países han reservado bandas de frecuencia para la transmisión de datos con el DECT. Además, un gran número de países opera en una banda de frecuencias protegida, es decir, libre de interferencias con otras tecnologías. No es muy usado aquí en México, pero es un protocolo bastante reconocido internacionalmente. El siguiente es la tecnología IRDA. La tecnología IRDA son la tecnología del espectro infrarrojo. La Infrared Data Association es una asociación que integra más de 170 compañías. El estándar IRDA utiliza el espectro de frecuencia de infrarrojo para transmitir información. Los usos de DECT en los aparatos inalámbricos de telefonía y el uso doméstico son los que utilizan más frecuentemente el DECT y operan a un rango de 50 metros. El uso de IRDA se ha extendido mucho, sobre todo en los años 90 y a principios de siglo, a causa de su bajo costo y su bajo consumo de energía, además de ser muy flexible y capaz de adaptarse a gran número de aplicaciones, dispositivos como asistentes personales PDA, teléfonos, impresoras y ordenadores portátiles. Los dispositivos que van a utilizar la tecnología IRDA se comunican mediante el uso de diodos LED. Es necesario que estos dispositivos estén alineados unos de otros con una desviación máxima de 30 grados. Muy usado en todos los controles remotos. Y la tecnología NFC. La tecnología Near Field Communication o NFC permite la transmisión de datos de una manera simple entre diferentes dispositivos mediante un enlace de frecuencia de banda ISM a 13.56 MHz. Dado que la conexión se produce cuando los dos dispositivos están a menos de 20 centímetros entre sí, la comunicación va a ser bastante segura. Estaba buscando porque yo me acordaba que aquí tenía, pero no los encuentro, unas etiquetas NFC. Regularmente todos sus dispositivos celulares tienen la tecnología NFC. Incluso está en la parte, regularmente casi todos lo tienen en esta parte de aquí, central. Casi todos los teléfonos tienen aquí la antena NFC. Es un estándar bastante general, pero poco explotado. NFC fue aprobado por el estándar ISO 18092 en el 2003. Philips, Sony y Nokia formaron el NFC Foro para avanzar en el desarrollo de las especificaciones NFC y velar por su interoperabilidad. La tecnología NFC es una extensión del estándar ISO-IEC 14443 para tarjetas de proximidad sin contacto, que combina la interfaz de una tarjeta inteligente y un lector en un único dispositivo, lo que la hace compatible con toda la infraestructura de pago sin contacto que existe actualmente.
¿Para qué se utiliza comúnmente NFC? Bueno, por ejemplo, les digo que ya yo compré un celular hace mucho, un LG, y venía con unas etiquetas NFC, 4 etiquetas NFC. Y esas etiquetas servían para que tú las pusieras, por ejemplo, una en tu coche, una en tu oficina, una en tu casa, y que las configuraras para que cuando el celular pasara cerca de esa etiqueta, entonces cambiara su configuración. Por ejemplo, si yo voy a mi carro, entonces puede ser que cuando yo suba al carro, la configuración de esa etiqueta le diga a mi celular que apague el Wi-Fi, porque no lo voy a ocupar, que encienda el Bluetooth y que suba a lo mejor el sonido de llamadas y mensajes al 100%, ¿no? O que lo baje, porque ya se va a conectar por Bluetooth. Si yo llego a mi oficina, a lo mejor no puedo estar recibiendo llamadas o es molesto que esté sonando el celular, entonces al entrar a la oficina, que me active el Wi-Fi, que me desconecte el Bluetooth y que me ponga en modo vibrador el dispositivo, ¿sí? Entonces, esas etiquetas NFC es una de las utilidades que se les daba en la telefonía celular. Poder, al pasar de manera proximal hacia donde yo tengo esta etiqueta, se comunicara con el teléfono para darle ciertas instrucciones, decirle qué características poder usar, o era una de las aplicaciones que se han pensado. Yo nunca las llegué a utilizar, siempre me dio flojera configurarlas y ahora ya no las encuentro. Pensé que las tenía aquí en un cajón, pero ya no están para podérselas mostrar, pero no sé si alguien las conozca, si no voy a hacer lo posible por localizarlas para enseñárselas. El siguiente protocolo es el Zigbee. Zigbee es un estándar de comunicaciones inalámbricas regulado por el grupo de trabajo de la IEEE 802.15.4 en el año 2004, que permite habilitar redes inalámbricas con capacidades de control y monitorizar que sean seguras, de bajo consumo energético y de bajo coste del procesador, de manera bidireccional. Zigbee es promovida por la Zigbee Alliance, una comunidad internacional de más de 100 compañías como Motorola, Mitsubishi, Philips, Samsung, Huawei, Siemens y otras. De hecho, Zigbee no es una tecnología, sino un conjunto estandarizado de soluciones que pueden ser implementadas por cualquier fabricante. Y estas son las tecnologías propias de las redes PAN o redes personales de usuario. La siguiente actividad para ustedes, bueno, la primera es, voy a cambiar esto para acá, para que lo podamos ver. La línea del tiempo, el foro, que es para entregarse el día de mañana, y en la cual ya hay por ahí algunas participaciones de sus compañeros, pocas, pero recuerden que se tiene que entregar el día de mañana, 13 de marzo, a las 3 de la tarde con 4 minutos, es la fecha límite para que comenten. Su siguiente actividad es otro foro que se entregaría el día 16 de marzo, donde ustedes deberán de anexar la investigación que realicen sobre las regulaciones actuales en la legislación mexicana para el uso del espectro de radiofrecuencias. Y como comentario deberán de colocar el tipo de tecnologías de conexión celular que han usado y cómo han notado la evolución de las mismas. ¿A qué va con esto? 1. Tendrán que checar en México quién regula y cómo regula el espectro de radiofrecuencias. ¿Quién es el que regula bajo qué amplitud y qué frecuencia pueden transmitir señales de radio, señales de televisión, señales telefónicas, etcétera, etcétera? Y como comentario, aparte de que anexen esta investigación hecha en Word con con 3 fuentes bibliográficas al menos referenciadas, deberán colocar el tipo de tecnologías de conexión celular que han usado en su vida.
a lo largo de sus 18, 19, 20 años que tengan, no sé qué edad tengan, han utilizado, o yo creo que han pasado al menos por tres tecnologías celulares distintas. Yo creo que ustedes se conectaron con redes de tipo 3G y a lo mejor 2.5G, 3G, 4, 4, 5 y algunos a lo mejor ya tienen dispositivos que corran bajo la red 5G, si es que han comprado dispositivos en el último año y que ese dispositivo ya estuviera listo para la conexión a redes 5G. Aquí en Pátzcuaro, por ejemplo, ya hay redes, mayormente en la ciudad, ya nos conectamos a redes de 4.5G, los que tenemos dispositivos con esa particularidad. Entonces, van a describir qué equipos celulares han utilizado y en qué red se mueven. Y si pueden ustedes detectar qué diferencias han encontrado entre estar en una red 4G, en una red 3G, en una red 2G, ¿sí? Y eso les aparece en su celular cuando ustedes no están conectados al Wi-Fi, se conectan a la red de datos, les dice bajo qué antena está. Por ejemplo, en este momento yo estoy en un H+. Ese H+, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a nuestra presentación de diapositivas y nos regresamos un poquito al hecho, está, nos regresamos aquí un poquito a esta parte de aquí y vemos que tenemos la inicial H en una red 3.5G. Entonces, cuando yo en mi teléfono me aparece, no sé si se alcanza a ver, no creo que se alcance a ver, que tengo una conexión H+, quiere decir que estoy conectado a una red 3.5G. Cuando a mí me aparece un Edge, me estoy conectando a una red 3G o 2.5G. Si el Edge me aparece con un más o sin un más. Si me aparece con un más, estoy en una red 3G. Si me aparece sin un más, estoy en una red 2.5G. Entonces, aquí en Pátzcuaro todavía hay antenas de 2.5G, de 3G, de 3.5G y de 4.5G. Por lo menos son las que he detectado. Entonces, ustedes van a poner con qué tecnologías han estado conviviendo y cuáles son las diferencias que han notado entre una y otra. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, profe, estoy. Sí. ¿Dudas? ¿No, no hay dudas? No. Ok. De marzo. Me estoy checando que no haya puesto mal alguna fecha. 30 de marzo. Y esta actividad que la vamos a cambiar para el 11 de abril. Bueno, entonces sí, vamos bien en fechas con lo que habíamos planeado. Entonces nos vemos en la siguiente clase el día martes. Que el día martes sería 16, me parece. Sí, el día 16. Y en ese día, después de la hora de clases, se estará entregando el foro. O sea que yo espero que para ese día, a la hora de clases, que es a la 1, ya casi todos hayan comentado en el foro de la segunda actividad. Bueno, pues no habiendo alguna otra cosa más que tratar, si nadie tiene alguna duda, ya se pueden ir desconectando. Si alguien tiene alguna duda, por favor, comuníquela. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Nos vemos, cuídense. Profe, ¿el equipo se lo enviamos ahorita o se lo enviamos por el grupo? Ya lo tenemos. Si ya lo tienen, de una vez dígamelo para anotarlo aquí en la lista. Ok, somos José Salvador Correa de Cenas, Correa de Cenas, ok. Yair Campos García, Campos García Yair, muy bien. José Ramón Mendoza Mendoza, José Ramón, muy bien.
y Marco Kevin Díaz Reyes. Y Marco Kevin Díaz Reyes, ¿ok? Sí, Correcto. Ustedes son el equipo número 2, entonces. sí, ¿Sale? está bien. Nos vemos. Bueno, Otra entonces nos cosa, vemos el martes. Sí, Sí. es Carlos Alberto Orozco Villalobos, Orozco Villalobos, ajá, Francisco Mejía Saldívar, ajá, Andri Eleno Huipe ajá. y Rebeca Aurora Sánchez Chacón. Ok, ustedes son el equipo 3. Ujú, está bien. Correcto. Hasta luego, profe. Hasta luego.